supuesto jurídico es una hipótesis que más que nada depende de las consecuencias jurídicas que se plantean en una norma. Esto hace que dé origen a un supuesto mediante la creación, transformación, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Características de un supuesto jurídico son como consecuencia de la norma, el nacimiento, transmisión, modificación y extinción de facultad y obligaciones mediante el hacer o no hacer de las conductas. También se clasifican en simples, complejos, simultáneos y sucesivos. Los simples son solo bajo una sola hipótesis, así como también los complejos. Los independientes y dependientes producen consecuencias jurídicas. Los dependientes, mediante una consecuencia, hace que no tenga fuerza legal. Los simultáneos y sucesivos, mediante se realizan los hechos, deben de tener el mismo tiempo. Los sucesivos deben de tener los hechos un lugar, como consecuencia jurídica deben de realizarse sucesivamente. Como por ejemplo en una empresa de negocios, si no, como obligación tiene que presentar, en una empresa de compra y venta, tiene que presentar sus cuentas anualmente determinado plazo. Y como supuesto jurídico en este ejemplo sería que debe como obligación debe presentar las cuentas, y en dado caso que la empresa no lo haga, como consecuencia sería una sanción por parte de la entidad gubernamental que sea competente. Veremos también el hecho jurídico. El hecho jurídico es donde hay un antecedente o una causa jurídica mediante una norma. Siempre parte de un hecho que regula las consecuencias. Los hechos producen estos efectos jurídicos y como consecuencia hace que un hecho nazca, se modifique o desaparezca en el derecho. Las características del hecho jurídico son unilaterales y bilaterales. Tienen capacidad de modificarse los hechos, dependen de su origen y también de la finalidad que las personas intervengan en los actos jurídicos o no jurídicos. Los elementos de un hecho jurídico serían el sujeto, que es el autor del acto del que se haya cometido, y el objeto también, materia o el tema de voluntad que tiene el sujeto de la cosa o hecho. La causa también es importante. En la parte final, que pudieron ser contratadas. La forma, la voluntad de los individuos con respecto al objeto en orden de un fin jurídico.
sería la clasificación del hecho jurídico. Son dos: naturales, que surgen de la naturaleza, también pueden ocasionarse para una obligación, y las humanas, que son obras por el ser humano de voluntad no viciada. Ahí se diferencian, que pueden ser lícitos e ilícitos. Por ejemplo, algo que sea lícito sería un contrato, y ilícito sería como el robo. También son simples, por el simple hecho de generar, en primer caso, los derechos. Complejos, se necesita más de un suceso. Son positivos por el simple hecho de un hacer, y negativos por el simple hecho de omitir. Simultáneos, en el lapso que es temporal, dependen de las causas previstas de la ley. Son extintivos de determinada obligación mediante un pago, por ejemplo. Constitutivos, cuando nace una obligación. Impeditivos, cuando nacen de los derechos y obligaciones. Un ejemplo de un hecho jurídico sería el simple hecho de nacer, y también podría ser cuando muere la persona, o por ejemplo la firma de un contrato. Vamos a hablar sobre los actos jurídicos. Los actos jurídicos pueden ser formales, mediante lo que está establecido en la ley, y otros que no pueden ser formales mientras sea posible su validez. También esto depende de la solemnidad, la realización del acto voluntario, que influye en la creación, la modificación o extinción de las relaciones del derecho. Las características de un acto jurídico serían que deben de ser voluntarias, con la intención y libertad. Puede haber nulidad mediante un acto jurídico, y deben de tener vicios de voluntad. Debe de ser lícito, posible, y debe de haber un objeto que no esté prohibido conforme al ordenamiento jurídico. Como consecuencias es crear, modificar o extinguir los derechos, y pueden ser negativos o positivos. Formales e informales, debe de tener vicios rehabilitatorios y garantías de evicción, y elementos accidentales. Bueno, los elementos del acto jurídico deben de ser esenciales, concretos. Debe haber voluntad, capacidad, causa, objeto, forma y solemnidad. Los elementos naturales serían de negocio jurídico. Debe de haber naturaleza en el acto jurídico, y debe de ser concreto. No debe de afectar la validez del acto jurídico, y los elementos accidentales son de forma expresa al negocio en el acto jurídico por voluntad, y debe de haber requisitos de existencia, que serían el sujeto, voluntad, objeto, causa y solemnidad. También debe de haber requisitos de validez, que serían voluntad. No debe de tener
vicios del consentimiento, debe tener objeto, debe ser lícito, causa, capacidad de ejercicio y formalidad. Pues en la clasificación pueden ser positivos en el hacer o no hacer, de determinado comienzo o fin del acto jurídico. Pueden ser unilaterales y bilaterales mediante la voluntad al iniciar el acto jurídico. También procede la nulidad en cuanto al acto jurídico. Por ejemplo, como ejemplo sería de un acto jurídico sería el registro del nacimiento de un niño, que sería el registro civil, la compra de un inmueble o los pagos de las deudas. También podría ser un contrato laboral. En el caso de cuasicontrato. Bueno, el cuasicontrato sería el hecho que una persona permita por la ley que se le obliga a otra o obliga a otra parte hacia ella, sin que ambas exista ningún convenio. Por ejemplo, yo le digo a otra persona que le presto mi coche, pero él me lo devuelve bueno, yo se lo devuelvo en buen estado y él me lo regresa como descompuesto, por así decirlo. Pero no hicimos ningún contrato diciendo que yo le presto mi coche, solo fue de palabra. Pero yo quiero que él me pague los daños, pero si él se opone que no quiere hacerlo, no tengo con qué justificar de que yo le presté mi coche y él debe de pagarme, pero igual se puede llegar a un acuerdo. El cuasidelito. El cuasidelito es un acto un acto dañoso realizado sin intención de producir un mal, pero de ahí hay una responsabilidad civil por la persona que cometa un delito. Por ejemplo, vas manejando tu coche y de repente se atraviesa una persona que va a cruzar la calle, pero tú no tienes la intención de atropellarla a esa persona y por lo tanto solo tienes que pagar los daños que ocasionaste porque no fue tu intención. O cuando te pasas del semáforo cuando está en rojo y pues tienes que pagar como una multa, por así decirlo. Sobre el concepto del delito sería que viene siendo una materia penal y mediante la descripción de la conducta debe tener ciertas características que tenga para tener una sanción conforme lo establecido en el Código Penal. Debe de ser típica, que significa que existe una conducta considerada tipo. Por ejemplo, una conducta podría ser pelearse. Antijurídico, debe de ser contrario a la ley. Culpable, debe ser, por ejemplo, que sabía lo que estaba haciendo o porque al hacer una actividad podría cometer un delito.
Bueno, lo que establece el delito es el acto o omisión que se sanciona en las leyes penales. La conducta debe de ser típica, antijurídica, culpable y punible. La conducta es una acción donde puede ser realizada de forma obligatoria o involuntaria. La tipicidad se refiere a que debe de haber una descripción de la conducta delictiva. Y antijurídica es que debe de haber un acto o una omisión mediante la norma. La culpabilidad se refiere a la conducta de un reproche o de un ser que se pueda actualizar. En lo que es imputable se puede decir que debe de comprender el carácter ilícito de la manera de actuar, y la punibilidad es donde ya existe una amenaza, una pena establecida en la ley. En el caso de cometer, puede ser un delito de forma que se castigue de pena privativa de la libertad, o en ocasiones puede haber una sanción de carácter pecuniario, que sería de dinero. Aquí en ejemplos de delito podrían ser como el robo, el secuestro, la violación y otros más, pero todos estos están establecidos mediante el Código Penal.